Buenos días. Vamos a empezar con la primera clase del curso de Filosofía y Sociología. Y hoy le vamos a dedicar al tema de la complejidad y al tema de la transdisciplina, todo ello vinculado con la educación. Pero antes de entrar con los contenidos, voy a presentar también la pantalla, al igual que ayer, y os voy a explicar dónde se encuentra las clases que voy a ir subiendo, que esas clases se están grabando y las voy a ir alojando poco a poco en lo que es en YouTube y también en el aula virtual. Entonces, para que veáis en el aula virtual donde exactamente se encuentran las clases grabadas. Bien, estamos en la página de inicio de la asignatura Filosofía y Sociología. A la izquierda tenemos una serie de pestañas. Inicio, presentación, programa, noticias, calendario, calificaciones, archivos y sitios. Clicamos en sitios y entonces las clases de cada unidad están en sus unidades respectivas. En este caso vamos a la unidad 1 y aquí vamos a encontrar una serie de enlaces. Aquí tenemos el sitio web oficial de Gamogan, entrevista a Fernando Savater, que es un filósofo español, también que es un vídeo corto de media hora donde vincula la educación con la filosofía. Tenemos también aquí un vídeo también de Gamogan, que está relacionado con uno de los textos de lectura obligatoria. Tenemos la página de ayuda del aula virtual y aquí está, esta presentación. Esta es la grabación de la clase de ayer. Entonces uno clica y automáticamente nos lleva a YouTube. Presentación. La clase de hoy también aparecerá acá y la titularé clase transdisciplina y complejidad. Y aquí tenemos otro tipo de vídeos, lo que es, en el caso que estéis aburridos, pues podéis ir viendo estos vídeos. Entonces, repito, estamos en la página de inicio, que es cuando entráis al aula de esta asignatura, vais a sitios y vais de nuevo a la unidad. Y en este caso, la clase de ayer, como era la presentación del curso, clicamos aquí y automáticamente nos lleva a la clase del curso que está alojada en YouTube. Bien, volvemos a inicio. Vuelvo a repetir que para la realización de las actividades, para que las actividades que son obligatorias y tienen evaluación, todas esas actividades tienen que realizarse desde programa. Entonces va a programa, va a la primera unidad y aquí están todas las actividades que hay que realizar en esta unidad, ¿no? Aquí tenemos la descripción de la unidad. Aquí está la encuesta inicial, que solo la han hecho 11 personas. El foro no ha contestado nadie porque previamente hay que leer los textos y la clase de hoy también puede ser muy útil a la hora de contestar, eh, para contestar en este foro, en el cual también no solo es contestar, sino también participar. Ayer hablamos de lo que es de los contenidos actitudinales y completar perfil. Que a todos los 15 que completaron ayer el perfil, les puse la nota máxima. Que a medida que va pasando el tiempo, pues la nota irá bajando. Bien, vuelvo a inicio y una vez aclarado esto, voy a empezar con los contenidos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta antes de avanzar con los contenidos?
No, profe, está bien. Perfecto. Bien, en la unidad uno hay dos textos de lectura obligatoria que ustedes tienen que leer, tienen que subrayar, tienen que hacer anotaciones, es decir, son textos no solo para leerlos, sino en realidad son textos para trabajarlos, porque luego los contenidos que están presentes en estos dos textos tienen que estar reflejados en las diversas actividades. Y os recuerdo que la última actividad, la actividad de la unidad 3, que es un póster académico, en ese póster académico tienen que estar presentes todos los contenidos del curso. Entonces, el texto de Gamogan, a mi modo de ver, no tiene mucha complejidad. Es un texto creo que es sencillo, a diferencia del segundo texto, que es Fundamentos de la Transdisciplinaridad de Manfred Magner. Bien, eh, yo no sé cómo ustedes trabajan los textos, pero por lo general, si el texto es complicado, en este caso yo creo que no lo es, en el caso del texto de Egamogan, uno lo que hace es primero hace una lectura general y luego hace una segunda lectura ya subrayando aquellos contenidos que le resultan pertinentes. Y entonces, y luego también es muy interesante que uno va subrayando, por ejemplo, en este primer párrafo, pues podríamos lo que es señalar lo que es eh, la segunda oración. Y ahora con lo que es con los PDFs podemos subrayar y también podemos anotar. Entonces podemos hacer una anotación. Eh, Vamos a poner, por ejemplo, podríamos poner introducción a la comunicación. Vamos a publicar. En este caso lo voy a borrar porque no quiero hacer ningún comentario. Los comentarios los tengo realizados en, en este texto que lo tengo impreso. Bien, entonces uno va subrayando y luego a la hora de estudiar, pues no tiene que ya leer todo el texto, sino que va leyendo lo que ha ido subrayando. Es decir, diferentes técnicas de estudio. Luego lo que es en la siguiente unidad veremos cómo se trabaja con los mapas conceptuales, que también es otra técnica de estudio, que es otra forma de trabajar los textos donde uno ya va identificando los conceptos claves. Aquí, por ejemplo, el concepto clave de toda esta parte, evidentemente, no viene indicado lo que es con el título, es decir, la comprensión, es decir, cómo enseñamos a comprender. Bien, ¿por qué he seleccionado este texto? Este texto es un texto que nos va a introducir al siguiente texto, Fundamentos de la Transdisciplina, que ya tiene mayor complejidad. Entonces, aquí vamos a ver una serie de conceptos que son básicos, que son fundamentales y que realmente los podemos aplicar a cualquier disciplina. Podemos aplicar tanto a la disciplina de la educación, la filosofía, la sociología, la biología, a la disciplina que más rabia os dé. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la educación, sobre todo en estos últimos tiempos, es que hay una preeminencia a que los estudiantes estudien de memoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, subrayan la parte importante del texto y la memorizan. Y entonces llegan al examen y lo que hacen es reproducir literalmente lo que han estudiado de memoria. Eso en realidad, esa forma de estudiar, al menos en filosofía, en sociología, que son
que son áreas del conocimiento que implican una comprensión, realmente no sirve, es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Porque de la misma manera que hemos aprendido de memoria un párrafo, de la misma manera se nos va a olvidar y entonces no va a quedar nada. Es decir, que memorizar un párrafo, lo que es un texto, lo que queramos, tiene su entrenamiento mental, pero realmente no se produce, no se produce el conocimiento. Entonces, nosotros lo que más que poder reflejar reflejar superficialmente una serie de conocimientos, lo que se trata en asignaturas como filosofía y sociología es que nosotros adquiramos una serie de herramientas para comprender el entorno en el que estamos. En vuestro caso, pues comprender el entorno de la educación especial. Entonces, para ello, lo que va a ser muy importante distinguir esos niveles epistemológicos, esos niveles del conocimiento. La comprensión, como expliqué también ayer de una manera somera, la comprensión nos va a permitir explicar el objeto de conocimiento. Es decir, que si nosotros comprendemos bien cómo funciona la educación especial, la vamos a poder explicar. Es decir, nosotros solo podemos explicar aquellas cosas que nosotros hemos comprendido. Nuestro nivel de comprensión va a estar reflejado en nuestro nivel de explicación. Bien, por eso, más adelante, Gambogán nos va a indicar que enseñar la comprensión entre las personas es una condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Entonces, fíjense que para Gambogán el acto de enseñar es un acto de carácter ético, en el cual implícitamente hay unos principios morales constitutivos de la humanidad, por la cual no es un mero oficio, y sobre todo en Argentina, que la mayoría de los docentes no es que tengan unos sueldos muy buenos, ¿no? Hay o debería de haber un compromiso ético por el cual las personas eligen esa profesión. Lo mismo sucede, y lo vais a ver con absoluta claridad, con los médicos. Si bien puede haber personas que eligen la profesión de la medicina para sacar dinero, lo que no cabe duda es que en la profesión del médico implica un compromiso de carácter ético. Entonces, y por eso los principios morales están explicitados dentro de un código deontológico, dentro de un código que es propio de los médicos, ¿no? Entonces, en base a ese código moral o código deontológico, pues un médico se puede negar a realizar cierto tipo de operaciones. Es decir, nosotros no le podemos decir a un médico que así alegremente, bueno, que nos quite la vida. Sí, porque en ese caso estarían en contradicción principios morales, como es la preservación de la vida, y principios también legales. En el caso de Argentina, la eutanasia no está permitida. En lugares donde la eutanasia legalmente está permitida, entonces el médico podría eh, presentarse como objetor de conciencia en base a sus principios. Y si realmente sus principios le permiten, por ejemplo, si es un médico que apuesta por la dignidad de la vida y también por la muerte digna, pues entonces, en base a esos principios, actuaría de una manera determinada. Lo mismo sucede con la educación. Es decir, la educación es considerado un derecho humano, por lo tanto, tiene un carácter universal. Entonces, ningún docente se puede negar lo que es
a la educación de sus alumnos. No se puede negar. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando, en este caso, no solo principios morales, sino que además derechos humanos. Y recordar que en Argentina los derechos humanos tienen un carácter constitucional, es decir, que los derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico argentino. Entonces, ¿qué es la comprensión a grandes rasgos en Egamogán, este filósofo y sociólogo eh, francés? Principalmente la comprensión va a estar muy ligada a la contextualización del conocimiento. El conocimiento no está aislado del mundo. Es decir, si nosotros queremos comprender, por ejemplo, la educación especial, esa educación especial la vamos a tener que contextualizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la educación especial en el centro de Buenos Aires que en Chilecito. No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo la educación especial en la capital de Catamarca o en la capital de La Rioja que en los pueblos del interior de cada provincia. Entonces, son fenómenos que, si bien comparten lo que es la educación especial, el contexto va a marcar diferencias de cómo se realiza la educación especial en un lugar y en otro. Por eso, la comprensión implica siempre la contextualización. Y la contextualización se refiere tanto al espacio como al tiempo. Eh, lo mismo, o sea, la educación especial hace 50 años pues está muy poco desarrollada y en los últimos años se ha avanzado mucho y por lo tanto hoy en día tenemos más herramientas, incluso herramientas tecnológicas, para poder abordar la educación especial. Es decir, que la educación especial se va modificando tanto en el espacio como en el tiempo. La comprensión también implica una actitud con respecto al otro. Aquí Gamogan nos habla de que principalmente hay dos tipos, hay dos problemas que impiden una mayor comprensión. Que en un lugar está, en primer lugar está la comprensión entre los seres humanos y también a nivel general y a nivel más particular la comprensión que tenemos entre el seno de una familia, ¿sí? Lo que es la unidad básica de la sociedad. ¿Sí? La familia es la unidad básica de lo que es de la sociedad para los sociólogos. Entonces, aquí tenemos un problema eh, generacional, que también eso nos va a impedir lo que es conectarse también con el otro. ¿Sí? Cuando hablamos de la comprensión entre humanos, podemos hablar todos los problemas que se vinculan con la no aceptación del otro, como pueden ser el extranjero, eh, puede ser el diferente, ¿no? El que pertenece a otra religión o el que no pertenece a ninguna religión. A eso es lo que en filosofía denominamos la otredad. Entonces, la comprensión implica una maduración también psicológica de aceptación del otro. En la educación especial esto es muy importante porque estos dos problemas que señala Egan Mogan están muy presentes, ¿no? Y por eso realmente suele haber campañas de concienciación con respecto con las personas que tienen síndrome de Down, con los autistas, con las personas que tienen algún tipo de invalidez. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en la ciudad de Chilecito, si una persona se tiene que mover con silla de ruedas, es una auténtica pesadilla, porque la ciudad no está pensada para este tipo de personas. También un peatón que circule por la ciudad de Chilecito también, pues hay calles en las que las aceras son un chiste.
¿no? Incluso a veces te colocan una farola en medio de la acera y te tienes que salir a la carretera para poder sortear la farola, ¿no? Eso quiere decir que la ciudad ha sido pensada para los que tienen vehículo y no todos los ciudadanos de Chilecito tienen vehículo, con lo cual ahí ya la sociedad está construyendo una especie de discriminación, ¿no? Entonces, para evitar la discriminación, realmente tenemos que comprender bien el contexto, comprender que las ciudades no son solo para las personas que tienen vehículos, sino que también hay personas que no tienen un nivel adquisitivo alto y por lo tanto no tienen vehículos y la ciudad también tiene que estar pensada para ellos. Bien, seguimos avanzando con el texto. Sí, voy a ir rápido, me voy a detener solo en algunos conceptos. Aquí vemos que hay una definición. Comprender significa intelectualmente aprender en conjunto. Sí. Es decir, eh, el conocimiento no conocerlo de manera aislada, sino de manera contextualizada. Y eso es a lo que, por eso habla que la comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad. Inteligibilidad significa entender lo que nosotros estamos estudiando, pero entender de manera contextualizada. ¿No? Es decir, que si yo voy a estudiar la educación especial en Chilecito, voy a tener que conocer el contexto de Chilecito. O si estoy trabajando en una escuela determinada, pues en las ciudades no es lo mismo trabajar en el centro que trabajar en la periferia o trabajar en un barrio que- que realmente que igual que el nivel adquisitivo medio pues es bajo. Entonces, ahí los contextos van a ser diferentes. Y el trabajo, evidentemente, va a ser diferente. No es lo mismo trabajar en un lugar que en otro. Y no es lo mismo trabajar lo que es siendo director de escuela que siendo lo que es pues, teniendo una categoría inferior. No es lo mismo. Por eso, todo conocimiento o toda comprensión implica la contextualización. Y eso es lo que yo ayer explicaba. Es decir, comprender implica explicar. Y a esto se le denomina, y explicar implica comprender. A esto se le denomina el círculo hermenéutico en filosofía. Yo puedo explicar solo todas aquellas cosas que yo comprendo. No comprendo la física cuántica, no puedo explicar la física cuántica. Eso luego, además, hablando de la física cuántica, eso lo vamos a ver luego en el texto de Fundamentos de la Transdisciplina. Por eso, la explicación es suficiente para la comprensión intelectual u objetiva de las cosas anónimas o materiales. Por eso, si yo os pido que me expliquéis este texto y me lo explicáis con absoluta claridad, me vais a hacer entender que comprendéis el texto. Y sobre todo, si este texto sois capaces de contextualizarlo con lo que os ocurre en vuestra vida cotidiana, pues esa comprensión va a ser mucho mayor porque sois capaces de poder extraer las ideas básicas de este texto y implementarlas y aplicarlas hasta a vuestra vida cotidiana. Bien, seguimos. Bien, ¿cuáles son uno de los grandes principales problemas de la comprensión? Como he dicho que la comprensión está ligada a la contextualización, a lo que es a aceptar la otredad, a aceptar el otro, a aceptar el diferente, pues evidentemente la principal barrera que tenemos es el ego, esa instancia psicológica de la que nos hablaba Sigmund Freud, compleja, no es no tiene nada que ver con el sujeto cartesiano, el coito ergo sum, pienso luego existo, sino que el ego es una instancia bien compleja, como lo descubrió Sigmund Freud, y entonces el egocentrismo, es decir, que una persona no sale de sí misma, es decir, el mundo lo ve a partir de sus propios ojos, es incapaz de colocarse en el lugar del otro, es incapaz de enfatizar con el otro, es incapaz de solidarizarse con el otro, pues esa persona jamás o nunca va a poder comprender la otredad o comprender lo que
sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa, lo que sucede en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque todo lo va a leer a partir de sus propios ojos. Y por eso lo que es el egocentrismo es como el principal obstáculo epistemológico, para comprender la otredad o comprender el mundo, comprender la naturaleza, comprender lo que sea. A un nivel superior, eh, el enocentrismo, el sociocentrismo, también van a ser unos reduccionismos similares al egocentrismo, pero que están vinculados a una etnia determinada, a una cultura determinada, a una sociedad determinada. Entonces, nosotros no podemos comprender a los norteamericanos con la mirada argentina. ¿Por qué? Porque son culturas diferentes. Entonces, nosotros para poder comprender una persona que viene de otro lugar, nos tenemos que ponernos en el otro lugar. Por eso, lo que es uno de los grandes problemas que estamos encontrando, lo que es a nivel mundial, pues son todo lo que está vinculado también a esta ceguera reduccionista que nos impide ver al otro tal como es. Entonces, criticar a una persona de otra cultura es muy fácil criticarla desde nuestra cultura, pero ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de hacer una crítica constructiva si no somos capaces de colocarnos en el lugar del otro? Por eso el inocentrismo y el egocentrismo y sociocentrismo es la cosmovisión que nutren la xenofobia, el odio al otro, el racismo y todos los problemas de violencia que se nutren de estas miradas reduccionistas, de estas miradas cortoplacistas, estas miradas que son incapaces de colocarse en el lugar del otro. Y esto es un problema que en los últimos tiempos se ha ido acrecentando, a pesar de que una de las principales características de nuestra sociedad es la globalización. Es decir, hoy en día tenemos acceso a información que se produce en China, en India, en Rusia, Estados Unidos. Por lo tanto, eh, en teoría la globalización nos tendría que abrir la mente. Sin embargo, a pesar de todos los avances de la informática, eh, hay muchas personas que se cierran a su cultura, se cierran a su lugar e impiden comprender el otro. Todo esto es lo que se denomina reduccionismo, ¿no? El espíritu reductor. Entonces, la compresión implica romper con ese espíritu reduccionista, es decir, una mirada que solo la realizo desde mi propio lugar, una mirada que me impide conocer la autoridad, que me impide ponerme en el lugar del otro. Por eso la comprensión lo que intenta es romper estas miradas reduccionistas. Luego esto lo vamos a ver, es un concepto importante, esto luego lo vamos a ver en el siguiente texto, en el texto de la transdisciplina, donde precisamente la transdisciplina también intenta romper los reduccionismos. Y nosotros la educación sería un gran error que solo la veamos la educación desde nuestra disciplina, es decir, imaginar que solo la vemos desde la educación. Y, por ejemplo, en la educación especial no tenemos para nada en cuenta la mirada del psicólogo, no tenemos en cuenta la mirada del trabajador social. Eh, no nos importa lo que digan las normativas, lo que nos digan las leyes acerca de los derechos. No nos importa para nada de los principios morales. Entonces, nuestra labor al estar enfocada en una única disciplina va a ser una mirada absolutamente reduccionista de lo que es, y por lo tanto poco comprensiva. Y obviamente solo vamos a poder explicar la educación especial desde nuestra propia disciplina. Y eso va a ser una explicación reduccionista, porque no va a tener en cuenta
el contexto, no va a tener en cuenta cuál es el nivel de vida que tiene la familia que aloja al estudiante, no va a tener en cuenta las normativas, no va a tener en cuenta ningún tipo de principio moral. Entonces, en ese sentido, estamos ante una situación muy reduccionista. Si bien también la universidad tiene bastante de culpa porque la universidad también lo que hace es formatear nuestras cabezas en torno a la disciplina que nosotros hemos elegido. Cuando la universidad, en principio, lo que debería sería abrir nuestras mentes, es decir, que realmente que nosotros podamos salir también de nuestras disciplinas. Por eso considero que es importante, por ejemplo, que una persona que está estudiando educación pues también tenga una introducción, un acercamiento a otro tipo de disciplinas para que esas disciplinas nutran lo que es a la propia disciplina, es decir, que pueda salir, pueda contextualizar, que la sociología nos va a ayudar a eso, a contextualizar a nuestros estudiantes en entornos diferentes. Y la filosofía nos va a enseñar que hay muchas formas de pensar, no hay una única forma de pensar. Y entonces, en función del contexto, vamos a pensar de una manera determinada. Y también nos va a enseñar de que porque otra persona tenga otra forma de pensar, no quiere decir que esté equivocada, sino simplemente es otra forma de pensar y nosotros tendremos que hacer el esfuerzo para poder comprender al otro. Bien, por eso es importante, como volvemos al principio, eh, que enseñar la comprensión en nuestros estudiantes es una condición moral, o lo podríamos decir, es un imperativo moral. Nosotros no enseñamos, o sería muy triste que un docente haya escogido la docencia simplemente para ganar dinero. Entonces, realmente, eh, que bueno, es respetable, pero es cuestionable desde una perspectiva ética. No podemos cuestionar a la persona porque realmente la educación es un gran compromiso para el docente. Es decir, que el estudiante adquiere una serie de conocimientos, adquiere una serie de habilidades, o como diría Bourdieu, enriquezca el capital simbólico, intelectual. Eso es una gran responsabilidad para el docente. Por eso es lo mismo que el médico. ¿Sí? El médico no puede cometer errores porque si comete errores se le puede morir el paciente. ¿Sí? En el médico, en las manos del médico, en muchos momentos reside la vida del paciente. Entonces hay una gran responsabilidad, o lo mismo que el conductor de un autobús, el conductor de un tren, el conductor de un avión. El conductor del avión no puede hacer tonterías cuando está llevando a 100, 200 pasajeros. ¿Por qué? Porque las vidas de todos los pasajeros están en sus manos. Por lo tanto, la dimensión ética es fundamental, es prioritario. Entonces, por eso, en la comprensión, en que los estudiantes no aprendan de memoria, sino que nosotros les demos herramientas para que puedan comprender, para que puedan contextualizar, para que se puedan colocar en el lugar del otro, es, como diría Kant, es un imperativo categórico, ¿sí? Es una obligación, ¿sí? Es una obligación. ¿Sí? Los estudiantes tienen el derecho de que nosotros les demos esas herramientas para que se abran sus mentes, para que puedan pensar de una manera, de una manera diferente. Por eso la ética de la comprensión nos pide, nos solicita comprender la incomprensión, comprender por qué una persona es racista, es xenófoba, también nos tenemos, por qué una persona es violenta. Nos tenemos que poner, es decir, no basta con condenar la violencia, sino también la tenemos que comprender por qué esa persona es violenta, qué es lo que está pasando. Es decir, lo cómodo siempre es criticar, culpar,
Pero aquí de lo que se trata es de comprender, de colocarnos en el lugar del otro. Y decir, igual hay razones por la cual la persona es violenta. Igual tiene alguna enfermedad o realmente le han sucedido tantas injusticias a esa persona que al final la persona explota y actúa de una manera violenta. Entonces, por eso la ética tiene una gran importancia y eso lo vamos a ver en la transdisciplina, la importancia que tiene la ética, porque la ética eh, nos va a enseñar precisamente a colocarnos en el lugar del otro, nos va a enseñar a que hay comportamientos que son adecuados, que son correctos, y hay otro tipo de comportamientos que no son correctos. Entonces, la explicación que nosotros vamos a ofrecer de si son correctos o no son correctos, o si están bien o están mal, eso nos lo ofrece la ética, que la ética es una disciplina de la filosofía que nos va a ayudar a reflexionar si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Que si yo quiero reflexionar, si no dejar entrar a los extranjeros a mi país, entonces ahí tengo que recurrir a la ética y lo tengo que argumentar, tengo que ofrecer razonamiento, tengo que ofrecer ideas que sean razonables para la otra persona. Que no puedo decir, bueno, que no, Argentina no pueden entrar X personas de X lugar, pues porque me caen mal. Eso no es ningún argumento, sino que esa expresión es fruto de nuestro reduccionismo etnocentrista o sociocentrista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos por ejemplo, en las personas que son xenófobas, es decir, que tienen miedo al extranjero, al de afuera, ¿no? Que me van a quitar el trabajo, que esas personas vienen aquí a robar, esas son las personas que nos introducen la droga, que generalmente muchas veces ese tipo de comentarios son prejuiciosos. Por eso la ética, como disciplina de la filosofía, nos solicita argumentar. Y argumentar significa que no basta con simplemente opinar, que esa persona me cae mal porque es de tal lugar, sino que yo tengo que argumentar, ¿sí? Tengo que ofrecer razones. Es decir, no, esa persona realmente pues, es dañina, siempre está robando, ya está en la cárcel un montón de veces, se le ha dado todas las oportunidades, encima tiene dinero, ¿sí? Entonces, siempre nosotros, lo mismo que en el ámbito jurídico, nosotros no podemos decir esa persona es culpable porque me cae mal, porque es fea. No puedo, o sea, eso no es ningún tipo de argumentación. O porque le tengo envidia, ¿no? O sea, no, o sea, esa persona es culpable porque ha cometido este delito y nosotros aportamos una serie de evidencias, de pruebas que están validadas por especialistas y por lo tanto nosotros podemos concluir que esa persona es culpable, ¿no? Entonces, en la academia, y esto es lo que nos diferencia de los comentarios que se hacen en la calle, que se hacen en el boliche, o cuando hemos tomado 4 copas de más, en la academia argumentamos, decimos una cosa que es y decimos por qué es. Si decimos que una persona es culpable, nosotros tenemos que demostrar o tenemos que argumentar por qué esa persona es culpable. Si yo quiero cuestionar lo que es la política de un país, yo tengo que decir por qué estoy cuestionando la política de un país. Si hay una asignatura que no me gusta, yo tengo que decir el por qué. Entonces, el por qué, nosotros podemos ofrecer una opinión, pero cuando a esa opinión le añadimos el por qué, ya no estamos opinando, sino que estamos argumentando. Entonces, en la universidad argumentamos, ¿no? Entonces, es lo mismo que en el Science. También puede decir, no, no, a mí la transdisciplina no me gusta. Eso, tal como se ha formulado, es una opinión. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor? Al profesor no les gustan las opiniones. Lo que nos gusta es que nos argumenten. Entonces, la pregunta obvia que viene a ese comentario de que la transdisciplina no me gusta es ¿por qué no le gusta la transdisciplina? Y es ahí cuando tenemos que aportar razones por las cuales
yo argumento que la transdisciplina no me gusta. Bien, vamos avanzando. Y una de las características de este texto es que no habla de la complejidad. Entonces, este filósofo y sociólogo francés se caracteriza porque nos introduce en la complejidad. Y de hecho, la, la, la educación es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque hay múltiples variables. Y ya hemos dicho al principio que la educación no es lo mismo en Chilecito que en el centro de Buenos Aires. La educación en Chilecito no es lo mismo también en el centro que en algunas, que en la periferia, que en los alrededores de Chilecito. Es decir, no es lo mismo la educación en Chilecito que en Nonogasta o en Sañogasta. Entonces, por eso la educación la tenemos que contextualizar. Y tampoco la educación no es lo mismo con gente de plata con gente que no tiene plata. Por eso la educación es un fenómeno complejo y es un fenómeno complejo también porque para poder comprender bien la educación también requerimos de otras especialidades. En educación especial, por ejemplo, se tiene que tener nociones básicas de psicología evolutiva, de, de psicología diferencial, una serie de herramientas que nos puedan eh, ofrecer explicaciones de las características o de las patologías que van a tener nuestros estudiantes. Y como ustedes sabrán, cada estudiante es un mundo. Por eso, muchos trabajos finales en educación especial lo que ofrecen es un estudio de caso. ¿Por qué? Porque ese caso es único, eh, a veces no coincide con las descripciones generales y es único porque ese caso lo tenemos que contextualizar en el espacio, en el tiempo, tenemos que contextualizar la familia, si la familia tiene apoyo, no tiene apoyo, si tiene ingresos, no tiene ingresos, si le dedican tiempo al estudiante, no le dedican tiempo al estudiante. Entonces vemos que la educación es compleja, es un fenómeno complejo y la educación especial es aún mucho más compleja que la educación general, ¿no? Entonces, por eso es importante realmente que los abordajes que hagamos nosotros con respecto a la educación especial están muy vinculados a esa concepción de la complejidad, de que hay diferentes niveles, de que nosotros tenemos que recurrir a diferentes disciplinas, y eso es lo que luego vamos a ver seguidamente en lo que es con el texto de la transdisciplina. Si hay alguna pregunta, pues pueden interrumpir. En el siguiente capítulo de este texto aborda más específicamente la dimensión de la ética, que como he dicho también, he venido repitiendo a lo largo de esta clase. La ética es muy importante porque un educador que se concentre solo en su labor docente, pues está cayendo en un reduccionismo grave porque en sus manos hay una gran responsabilidad hacia el estudiante y hacia la sociedad. Entonces, no es una profesión para ignorar la dimensión ética, no es. Entonces, eh, todos los docentes tienen una serie de obligaciones y algunas de esas obligaciones tienen un carácter ético, ¿no? Sustentada en principios morales, ¿no? Como principios morales me refiero, pues como el principio de solidaridad, el de cooperación, esos son principios morales, ¿no?
Un profesor que sea insolidario y que se trabaja en educación especial, pues probablemente no sea un buen docente. Y dentro de y también la aceptación de la diversidad, eso también se remite a lo que es a la ética, a los principios morales. ¿Por qué? Porque realmente en la educación especial nos vamos a encontrar con que cada estudiante es único, o sea, es diferente. Pero también en realidad, si lo pensamos bien, todos somos diferentes. Siempre pensamos que somos personas normales, pero es que cuando nosotros empezamos a analizar a cada individuo, vemos que la normalidad se disuelve. Todos somos seres únicos, no somos clones, a excepción de los gemelos. Pero entonces somos seres únicos y por lo tanto todos somos diferentes. Lo que pasa es que siempre nos gusta lo que es eh, que es, estar arropados bajo la identidad de un grupo, de un colectivo, pero si profundizamos en cada individuo, vamos a comprobar que realmente todos somos diferentes. Es decir, que lo normal, o lo normal en el ser humano es una de las principales características que además de que tenemos muchos rasgos en común, pero también tenemos una singularidad propia, que es algo lo que nos identifica. ¿Cierto? Bien, eh, para Egamogan, él habla de una triada, la triada individuo, sociedad, especie, y entonces lo que nos une a nosotros como individuos en un seno de la sociedad, es decir, la dimensión social y la dimensión, la especie hace referencia a la dimensión biológica. En el cruce entre sociedad y especie, ahí es donde, en el individuo, ahí es donde se sitúa la conciencia. Conciencia siempre implica conciencia de. Yo tengo conciencia de, por ejemplo, del cambio climático. Tengo conciencia de la contaminación. Tengo conciencia de los problemas que hay en la sociedad. Y cuando yo tengo conciencia de los problemas, actúo. ¿Sí? Es una absoluta ingenuidad decir que yo tengo conciencia acerca del cambio climático y no hago nada. Que yo tengo conciencia acerca de la xenofobia y no hago nada. Eso no es conciencia. Es decir, la conciencia siempre implica acción. Si yo tengo conciencia del problema que tiene uno de mis estudiantes, actúo en relación a ese problema. Si yo lo ignoro, realmente no tengo conciencia. Por eso a veces es como gracioso, ¿no? Somos muy conscientes, la sociedad hoy en día es muy consciente del cambio climático. Eso es absolutamente falso, si hablamos en términos generales. Es absolutamente falso porque la sociedad en esos momentos no está haciendo nada en relación a lo que es el cambio climático. Tenemos conocimiento de lo que es de todo lo que causa el cambio climático, pero no hacemos, como sociedad, no hacemos nada al respecto. Lo mismo pues, puede suceder con la violencia de género. Tenemos el conocimiento cuantitativo de las mujeres que mueren al año en Argentina, en Chile, en España, pero en cuanto que la sociedad no hace nada, entonces lo que nosotros podemos concluir es que la sociedad realmente no es consciente del problema de la violencia de género. Tenemos conocimiento, sí, pero el conocimiento en sí mismo no basta para que realmente nosotros podamos demostrar que tenemos conciencia, siempre implica acción. Bien, entonces aquí también habla también de la ética planetaria, nos habla de la democracia, y es algo que es un problema, además del problema climático, del problema de la naturaleza, del medio ambiente, de la relación que el ser humano tiene con el medio ambiente. La democracia es, es el principal problema, es el principal problema que tienen nuestras sociedades. Que si bien nosotros pensamos que vivimos en una democracia, democracia es una palabra griega que significa el poder de la ciudadanía, del demos, de los ciudadanos. Sin embargo, no es tan así.
Sí, vemos cada vez, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, pues ahí podemos ver que la democracia esta fue duramente atacada, vulnerada, lo que es con actitudes egocéntricas de una persona megalómana. Y entonces eso es donde precisamente empezó a construir, bueno, ya venían con los gobiernos anteriores, ¿no? Pero se empezó a construir un muro entre Estados Unidos y México, es decir, la no aceptación del otro. Eh, Esos son duros ataques a la democracia, porque la democracia, si algo se caracteriza, es por la comprensión. Volvemos al concepto epistemológico de Gamogan. No puede, una sociedad que no comprende al otro, una sociedad que no es comprensiva, es una sociedad que va a caer en el totalitarismo. Y los totalitarismos más famosos del siglo XX pues fue el nazismo, el fascismo, el estalinismo. Esos fueron movimientos totalitarios, absolutistas, dictatoriales, de todas las dictaduras. Lo primero que hacen es abolir la democracia, imponen un poder por la fuerza. Eso América Latina pues, lo ha sufrido mucho en lo que es en el siglo XX, ¿no? Entonces, con la vulneración de todos los derechos. La democracia es, implica la reivindicación de todos los derechos, la reivindicación de la otredad. Y por eso la democracia necesita del consenso de la mayoría de los ciudadanos y del respeto de las reglas democráticas. Si se vulneran las reglas democráticas, si se vulneran los derechos humanos, si se vulneran los derechos, necesariamente no estamos en un Estado democrático, aunque se identifique como tal. Un país no es democrático porque diga que es democrático. Un país, para que sea democrático, tiene que demostrar que es democrático. Y eso se demuestra con transparencia, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los valores, con una apertura hacia la otredad, hacia el diferente. Una sociedad que es xenófoba, que no acepta al diferente, realmente no es una sociedad democrática. Por eso, la democracia, hay personas que consideran que la democracia es una utopía, que nosotros no vivimos realmente en una sociedad absolutamente democrática porque constantemente se están vulnerando los derechos, porque hay violencia de género, que, se violenta al de fuera. Entonces, esas son acciones que evidencian que no vivimos en una sociedad democrática, aunque nosotros así la denominemos. Bien, eh, ¿hay alguna pregunta con respecto a este texto? Para los que lo hayáis leído, o hay alguna pregunta, algún comentario que alguno de ustedes quieran realizar. ¿Se comprende? ¿Hay algún problema? Si no hay ningún comentario, seguimos adelante. Está bien, profe, sí se comprende. Sí se entiende, profe. Perfecto. Bien, ahora vamos a abordar el siguiente texto, el texto de Manfred. Este ya tiene una mayor complejidad, pero tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar, tiene mucho que ver con la ética, que esa va a ser la principal característica de la transdisciplina, y tiene que ver con la complejidad. Entonces, cuando el objeto de estudio es simple, pues con el abordaje de una disciplina solucionamos el problema. Pero en cuanto que nuestro objeto de estudio, en cuanto
nuestro objeto de estudio ya es complejo, entonces la disciplina va a estar limitada. Bien, este es un texto que suele costar. Luego voy a añadir yo otro vídeo que hice el año pasado para explicar la transdisciplina. Lo voy a añadir. Entonces, ¿por qué? Porque implica una forma de abordar el objeto de estudio de una manera compleja. Por eso es complicado, porque nosotros ya no podemos ofrecer lo que es una explicación satisfactoria desde una única disciplina. Por ejemplo, eh, la educación especial, si nuestro objeto de estudio, si nosotros vamos a estudiar el autismo, como ustedes, la mayoría de ustedes sabrán, el autismo es un gran baúl donde un montón de patologías que no se saben muy bien dónde encuadrarlas, pues realmente pues, se las mete en el baúl del autismo. Por eso, sujetos autistas vamos a encontrar pues, de una gran variedad. Y todos los autismos no son iguales. Es más, todos los autismos son diferentes. Entonces, hablar sobre el autismo en general realmente nos puede llevar a cometer errores en el sentido de que siempre vamos a encontrar casos específicos que no van a coincidir lo que es con esa definición general de autismo, ¿no? Lo mismo también puede suceder con el síndrome de Asperger. O sea, no es cada persona que tiene ese síndrome es muy diferente y luego también encima hay grados. Hay muchos que el Asperger en algunos casos es como bastante evidente y en otros casos pues no es muy evidente. Y de hecho, yo por ejemplo tengo un amigo que es Asperger y se dio cuenta de que era Asperger, o bueno, al menos luego le diagnosticaron Asperger, ese síndrome, a los 40 años. O sea, entonces, no es nada sencillo. Entonces, este texto, Fundamentos de la Transdisciplinaridad, tiene dos partes. La primera parte va a explicar lo que es las diferentes formas de abordar un estudio. Puede ser, nosotros el estudio lo podemos abordar de una manera disciplinar, es decir, desde solamente de una disciplina concreta, que es un poco la forma con la cual estudiamos en la universidad. Si estamos en la asignatura de filosofía medieval, estudiamos solo filosofía medieval. Si estamos en la parte de psicología evolutiva, solo estudiamos psicología evolutiva, ¿no? Y luego la otra, que es donde aquí aparte, habla en el capítulo 2, aclaración de conceptos, ¿no? Donde se va a aclarar lo que es la disciplina, la multidisciplina, la pluridisciplina, la interdisciplina y la transdisciplinariedad. Y luego hay una segunda parte que yo no le voy a dar importancia, la podéis leer, si queréis la podéis obviar, no es necesario que la estudiéis. Es decir, yo me voy a conformar con la primera parte del texto, que hace referencia a la disciplina, a la transdisciplinariedad débil o simple. La otra es una transdisciplinariedad fuerte, donde aparece una serie de conceptos filosóficos que no son sencillos. Yo voy a intentar de hacerlo lo más comprensible posible, pero es una parte que en nuestro caso o en relación a los objetivos del curso podemos prescindir. O sea, yo me conformo con que la primera parte del texto la podáis comprender y obviamente la podáis explicar. Bien, entonces haciendo esta aclaración, de ahí el texto se reduce a la mitad. Por lo tanto, en lo que es la cantidad de páginas que tenéis que leer para la unidad 1 es bastante reducida. Además, la he reducido al máximo, más no se puede reducir. Bien, entonces vamos a hablar de una serie de conceptos que supongo que lo habéis escuchado con bastante asiduidad. Concepto de disciplina, multidisciplina, transdisciplina. Y
son conceptos que en el ámbito de la educación, en muchos casos vamos a encontrar que están mal utilizados. Por ejemplo, el concepto de transdisciplina que aparece incluso en las leyes de educación, aparece en documentos oficiales, ¿no? Que la educación tiene que ser transdisciplinaria. Se habla mucho de la educación transdisciplinaria, pero cuando preguntamos a la persona de qué entienden por la transdisciplinariedad en la educación, pues nos van a contar cualquier cosa, cualquier verso. Es decir, que realmente no son conceptos que se presentan de manera confusa. Sí, no, sí, yo, a menos los textos que he visto que hablan acerca de la transdisciplina, muchos de ellos no explican qué es la transdisciplina y dan por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la transdisciplina, cuando en realidad eh, hay muy poca luz acerca de esta aclaración. En mi caso, yo he recurrido a este texto porque me parece muy clarito, me parece que es claro y es coherente. Entonces, cuando yo hablo o cuando ustedes en su trabajo final si van a hablar de la transdisciplinaridad, pues este texto es un buen referente, lo que es para poder sustentar lo que se entiende en este caso por transdisciplina. Bien, la disciplina, la disciplina es lo que caracteriza a las universidades, lo que caracteriza a la ciencia tal como nosotros la conocemos. Y la disciplina, pues, es el estudio de un área del conocimiento de una manera muy disciplinar, de una manera única, ¿no? Y entonces, a lo largo de la historia, cada vez la ciencia es más disciplinar, está más especializada y, por lo tanto, hemos perdido esa concepción del Renacimiento de buscar ese conocimiento global. Entonces, para algunos casos, es interesante tener personas que están muy especializadas, muy disciplinadas, y por lo tanto, bueno, si nos tienen que hacer una operación de corazón, pues siempre vamos a preferir que nos opere un cirujano especializado en el corazón. Sí, un cirujano que esté especializado en el tórax. Y si nos rompemos una pierna, pues vamos a preferir que nos opere pues una persona que está especializada en cirugía de huesos. Y a veces, si nos rompemos la mano, pues vamos a preferir que además que esté especializado en huesos, que esté especializado en la mano, porque lo que la mano, los huesos de la mano tienen una gran complejidad y hay personas que se especializan únicamente en cirugías de manos, otros se especializan en rodillas, otros se especializan en tobillos. Entonces, la cirugía, a nosotros cuando nos tienen que operar, no nos vamos a conformar con un cirujano en general. Es decir, que si nos tienen que operar de X cosa, siempre vamos a escoger lo que es a un especialista en ese tipo de operaciones, ¿no? Bien, esto es lo que se denomina la disciplinariedad. Es la especialización en un área. Y hoy en día las especializaciones son muy cada vez más estrictas, cada vez más pequeñas, ¿no? Y eso a veces pues, nos lleva a que una persona se ha especializado tanto en operaciones de manos, dice, oye, usted puede, en una urgencia, usted puede operar este pie, puedo operar el pie, pero realmente no he hecho operaciones. Entonces, eh, es un poco a lo que nos ha llevado la sociedad. A esto es lo que denominamos disciplinariedad o la especialización del conocimiento. Bien, pasamos al siguiente nivel de complejidad del conocimiento y aquí tenemos el concepto de multidisciplinariedad, es decir, múltiples disciplinas. Entonces, ya no tenemos una disciplina en concreto, sino que tenemos varias disciplinas. Lo que va a caracterizar la multidisciplinariedad, aquí voy a mostrar un esquema. Esto es la disciplinariedad, la especialización, como dice Manfred, en aislamiento, una única disciplina que puede ser la física, la química o la cirugía de manos, la cirugía de tobillos, la cirugía de pies. Son especializaciones, ¿no?
Luego podemos tener, por ejemplo, la multidisciplinariedad. Es cuando aparecen diferentes disciplinas, pero no hay diálogo entre las disciplinas. Por ejemplo, vamos a escribir un libro sobre la provincia de La Rioja. Un capítulo lo escribe un historiador, otro capítulo lo escribe un geógrafo y otro capítulo lo escribe un sociólogo. Entonces, en ese libro, un libro multidisciplinar, aglutinamos personas de diferentes disciplinas, pero no hay un diálogo, no hay un diálogo en, en lo que es en los capítulos. Es decir, que es el historiador no ha dialogado con el geógrafo, no ha dialogado tampoco con el sociólogo. Es decir, cada uno ha escrito desde su propia disciplina sobre la provincia de La Rioja y punto. Entonces, eso es lo que es la multidisciplinaridad, que es también lo que caracteriza en muchos equipos de investigación. Tenemos un químico, tenemos un biólogo y cada uno hace su informe. Y luego nosotros en un texto compilamos los informes de los especialistas. Eso es lo que es la multidisciplinariedad. Bien. Un plano más complejo es la pluridisciplinariedad. Y vuelvo al ejemplo del libro sobre la provincia de La Rioja. Bien, un capítulo lo escribe el historiador, otro capítulo lo escribe el geógrafo, otro capítulo lo escribe el sociólogo. Pero aquí sí hay cooperación. Es decir, hay un diálogo entre el historiador y el geógrafo y el sociólogo. Y, por ejemplo, en este libro, a diferencia del libro de la multidisciplinaridad, en este libro los otros autores disciplinares van a opinar sobre los otros capítulos y lo van a enriquecer. Si bien el primer libro va a ser sobre la historia, pero también van a aparecer referencias acerca de la geografía, observaciones acerca de la geografía y observaciones acerca de la sociología. Y así sucesivamente en el resto de los capítulos. Si bien el autor principal de cada capítulo, en un caso es un historiador, en un caso es el geógrafo y en un caso es el sociólogo, en cada capítulo se tienen en cuenta las otras disciplinas y aparecen reflejadas las otras disciplinas. A esto es lo que llamamos pluridisciplinariedad, que en un mismo capítulo, en un mismo texto, vamos a encontrar integradas diferentes disciplinas. Por eso hablo que es un nivel de mayor complejidad. Es lo más simple, es escribir un libro sobre la provincia de La Rioja exclusivamente recurriendo a la historia, a los datos históricos. Un poquito más complejo es que yo edito un libro, ya no escribo un libro, sino que yo edito un libro, invito a un historiador, invito a un geógrafo e invito a un sociólogo. Eso ya implica una mayor complejidad porque estamos abordando la provincia de La Rioja desde 3 disciplinas, pero 3 disciplinas que no hablan entre sí. Ahora bien, ese libro, imaginemos que ese libro ahora está escrito entre 3 autores y lo escriben entre los 3, escriben. Y entonces ya vamos a integrar 3 especializaciones, porque dialogan entre sí las 3 especializaciones. Entonces, el libro sería de los 3 autores, donde estaría la dimensión de la historia, la dimensión de la geografía y la dimensión de la sociología. Pueden ser, el libro puede estar escrito por los 3 o podemos presentar 3 capítulos por diferentes especialistas, pero esos especialistas van a integrar conocimientos de otras especialidades. Entonces ya estamos ante un texto pluridisciplinar, porque combinamos, integramos diferentes disciplinas. Ahora tenemos un nivel de mayor complejidad, es más difícil de entender, y es cuando hablamos de interdisciplinariedad. Y aquí, además de haber un diálogo
entre diferentes disciplinas hay una jerarquía. Volvemos al ejemplo del libro. Imaginar que yo soy el editor. Y entonces vamos a escribir un libro sobre la provincia de La Rioja. Y entonces este libro va a abordar la democracia en la provincia de La Rioja. Y el editor es un filósofo. Pero este filósofo editor ha invitado a un historiador, a un geógrafo y y a un sociólogo. Pero todos, el historiador, el geógrafo y el sociólogo, van a abordar desde, desde sus respectivas disciplinas la democracia. Y entonces, en este texto, nosotros vamos a combinar la disciplina de la historia, de la geografía y de la sociología en función de la democracia. O, por ejemplo, vamos a escribir un libro sobre la educación en la provincia de La Rioja. Entonces vamos a recurrir a diferentes disciplinas para poder comprender cómo es la educación de la educación en la provincia de La Rioja. Pero vamos a tener en cuenta las variables sociales, vamos a tener en cuenta las variables geográficas, lo que he dicho antes, no es lo mismo la educación en La Rioja, capital, que en Chilecito, o en Anguinán, o en Villa Unión, o en Vinchina, no es lo mismo, cada lugar va a tener sus pequeñas particularidades. Y también vamos a ver los contextos sociales, vamos a ver también que la educación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y todo, entonces, estos saberes están integrados, esas disciplinas están integrados en relación a la educación. Es decir, no estoy hablando de la educación en general, estoy hablando de la educación en la provincia de La Rioja. Y para eso, y la provincia de La Rioja no es uniforme, porque cada lugar va a tener sus principales características. Y no ha sido igual a lo largo del tiempo. Entonces, aquí estamos abordando un enfoque interdisciplinar para poder comprender y, por lo tanto, explicar cómo es la educación en la provincia de La Rioja. Una mayor complejidad sería explicar cuál es la educación en la Argentina. Entonces ahí ya voy a tener que recurrir a un montón de investigadores porque cada provincia, encima estamos en Argentina, se caracteriza, además de ser una república, de ser un estado federal, entonces cada provincia tiene su propia constitución y entonces va a tener lo que es sus propias características. Entonces, aquí estamos en un plano interdisciplinar, porque además de que hay una coordinación entre diferentes disciplinas, hay una jerarquía y hay un concepto de nivel superior. Y este concepto de nivel superior que aglutina y coordina a las diferentes disciplinas, en este caso es la educación. Bien, ¿hasta aquí se ha entendido? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que es disciplinariedad, multidisciplinariedad y pluridisciplinariedad? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay algún problema? No, profe, sí se entiende. Bien. ¿Alguien no entiende? Si nadie entiende, pasamos al siguiente nivel de complejidad, que es... no he escuchado bien. Por favor, repita el comentario. Bueno, bien. El siguiente nivel de complejidad es la transdisciplina.
Y como he explicado, nos vamos a concentrar en la transdisciplinaridad débil, es decir, en la primera parte de la transdisciplina. Y aquí ya nos vamos a encontrar con un esquema que encierra ya cierta complejidad. Ese es un enfoque transdisciplinar. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de la educación en la provincia de La Rioja, abordado desde una manera transdisciplinar. ¿Por qué voy a abordar la educación en la provincia de La Rioja de una manera transdisciplinar? Porque ya hemos dicho que la educación es un fenómeno complejo. No basta que yo aborde la educación, por ejemplo, exclusivamente desde la sociología. Va a ser insuficiente. Entonces, si yo quiero abordar la educación, si yo realmente quiero comprender la educación en la provincia de La Rioja, como es un fenómeno muy, muy complejo, sí o sí, lo que es la transdisciplina me va a dar una herramienta metodológica para poder comprenderla y a su vez poder explicarla. ¿Por qué funciona como funciona? ¿Por qué funciona bien? ¿Por qué funciona mal? Entonces, aquí tenemos cuatro niveles en lo que es en, en el nivel disciplinar tenemos un nivel, en el nivel multidisciplinar tenemos también un nivel, en el nivel pluridisciplinar tenemos un nivel y en el nivel interdisciplinar tenemos dos niveles. En el nivel transdisciplinar pasamos de dos niveles, pasamos a cuatro niveles, del cual el nivel más importante es el nivel valorativo, el nivel de la ética, el nivel de la filosofía. ¿Por qué? Porque en este nivel, respondemos a la pregunta, ¿por qué educamos en la provincia de La Rioja? O en este nivel respondemos a la pregunta, ¿por qué yo soy profesor? Es decir, es una pregunta que os puedo hacer y cada uno de ustedes me va a dar una respuesta absolutamente diferente. Pero, como hemos dicho al principio, el profesor tiene una gran responsabilidad y no creo que sería muy correcto o muy válido decir, yo soy profesor porque quiero ganar dinero. Entonces, mierda, ¿dónde está la ética de este profesor? Es una ética de carácter utilitarista y este concibe la profesión de profesor simplemente pues, como una oportunidad para ganar dinero. Entonces, es muy probable, aunque siempre puede haber excepciones, que ese profesor no sea una persona muy entusiasta. Es probable, si solo gana dinero, pues hará todo lo posible para ganar dinero, para ascender en las categorías, para poder llegar a ser director de escuela. ¿Por qué? Porque su objetivo es ganar dinero. Por lo tanto, el educando pues queda en un segundo plano. Entonces, eso puede ser cuestionado desde la ética. Es decir, que en este nivel, en el nivel filosófico, a grandes rasgos, nosotros respondemos el porqué de la educación. ¿Por qué educamos? Que es una respuesta, es una pregunta fundamental, porque va al fundamento de lo que nosotros estamos haciendo, al fundamento de lo que la provincia está haciendo con respecto a la educación. Bien, en este primer nivel, esto lo podemos invertir, ¿eh? Podemos decir que este es el primer nivel, como podemos decir que arriba es el primer nivel, porque realmente
Está todo como veis, todas estas líneas, quiere decir que esto está entrelazado con todo. La ética, el porqué, nos va, eh, nos va a dirigir lo que las políticas educativas, las técnicas con las cuales nosotros vamos a educar y las disciplinas que vamos a introducir nosotros en la educación. Entonces, en este nivel, que puede ser el 1 o puede ser el 4, da igual, si el orden, si yo puedo empezar a explicar desde arriba, como puedo empezar a explicar de aquí, puedo empezar a explicar desde aquí o puedo empezar a explicar desde aquí, no importa, es decir, podemos explicar desde cualquier lugar, porque esto es una de las características de la transdisciplinariedad. Entonces, en este nivel, respondemos a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo soy profesor? ¿Por qué por qué educamos en la provincia de La Rioja? ¿Por qué educamos en Argentina? ¿Por qué educamos en el mundo? No, si ustedes intentan responder, no es que sea una pregunta obvia, es una pregunta en la cual yo me tengo que parar a reflexionar, ¿no? No es una pregunta sencilla, tiene mucha complejidad y también es un acto también de sinceridad. ¿Por qué yo quiero ser profesor? ¿Por qué yo quiero ser médico? ¿Por qué yo quiero ser arquitecto? Entonces, en aquellas profesiones en las que se requiere eh, un compromiso ético, pues solo hay los diferentes códigos deontológicos, ¿no? El código ético de los médicos, el código ético de los jueces, el código ético de los abogados, el código ético de los docentes, el código ético de los informáticos, el código ético de los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas no pueden informar cualquier noticia y de cualquier manera. Tiene que haber cierto respeto, no pueden decir mentiras, se supone que dicen la verdad, se supone. Entonces, y un médico también no puede operar de cualquier manera porque en sus manos está la vida del paciente. Un docente no puede educar de cualquier manera porque bajo su acción hay una gran responsabilidad. Los docentes son responsables en parte de la formación que les corresponde ofrecer a los estudiantes. Entonces, no es una pregunta fácil. ¿Por qué somos profesores? ¿Por qué educamos? ¿Por qué hemos elegido lo que es la educación especial? ¿Por qué? Es decir, no es fácil responder a la pregunta y eso es un poco lo que vais a tener que responder en el foro. Sí. Parece una actividad simple que uno la puede responder en 10 minutos, pero ya veis que yo la actividad del foro he calculado 8 horas, señores. Que dediquen unas horas a responder con argumentos en el foro. Bien, tenemos otro nivel que depende de esta respuesta, ¿por qué? Y entonces ahí aparecen en este caso las políticas educativas, que la política educativa de La Rioja, a vivir en lo que es en una república federal, va a diferir, se va a diferenciar de las políticas educativas de Catamarca, de la política educativa de Buenos Aires. Y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué van a diferir? Porque los contextos son diferentes, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, las políticas educativas de hoy en día no son las mismas que las políticas educativas de hace 50 años o las políticas educativas de hace un siglo, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes políticas, vamos a tener diferentes normas, vamos a tener diferentes leyes. Por ejemplo, creo que hay leyes que hacen referencia a la educación especial, ¿no? Sí. Hoy en día se considera que todo sujeto en Argentina eh, tiene derecho a la educación. Y hay sujetos que tienen derecho a una educación especial eh, porque tienen una serie de patologías, etcétera, etcétera. Entonces, porque el derecho es considerado un derecho humano, es decir, la educación es considerada un derecho humano,
en Argentina los derechos humanos tienen un carácter constitucional, entonces la educación entra dentro del ámbito constitucional. Y eso también responde al por qué nosotros educamos, porque si consideramos que el derecho a la educación es un derecho humano, si le estamos dando la máxima prioridad a la educación. Y si le estamos dando la máxima prioridad a la educación, eso tiene que estar reflejado en leyes. Y esas leyes se tienen que cumplir. Pero para que se cumplan, tenemos que conocer esas leyes. O sea, entonces, muchas leyes no se cumplen porque no se conocen. Porque no nos hemos tomado el tiempo para leerlas y comprenderlas. Entonces ya vemos que esas normativas, esas políticas educativas que luego se van a venir reflejadas en decretos, en ordenamientos, en leyes, están muy vinculados al plano ético, al plano filosófico, al plano que nos va a responder por qué nosotros educamos. ¿Sí? Y en función de nosotros cómo respondemos a esta pregunta, vamos a obtener diferentes leyes. Por ejemplo, hay países donde la educación es gratuita y universal y de calidad, como es el caso de Cuba. Cuba es un buen ejemplo donde la educación tiene una prioridad absoluta, y eso se ve reflejado en políticas educativas y se ve plasmado en leyes, en las leyes de educación general. Bien, pero ¿cómo construimos la educación? ¿Cómo construimos la educación en la provincia de La Rioja? Estamos con el caso de la provincia de La Rioja. Entonces vamos a necesitar, por ejemplo, en este caso, vamos a necesitar ingenieros, informáticos, ¿no? Ahora con toda la cuestión de la virtualidad, con toda la cuestión de la pandemia, que todas las clases tienen que ser virtuales, pues necesitamos ingenieros que, por ejemplo, nos diseñen el ala virtual. Esto no ha salido de la nada. Detrás de esta presentación, detrás de estas pestañas, detrás de este diseño, hay una serie de informáticos que nos han diseñado el aula y que nos permiten ejercer en estos tiempos de pandemia la docencia de una manera virtual. Pero esta educación virtual es gracias a que hay una serie de ingenieros, ¿no? Cuando la educación es presencial, pues la educación la ofrecemos en las escuelas. ¿Y quién ha construido las escuelas? ¿Los profesores? Igual en algunos casos sí. En algunos casos, en casos de la ruralidad, pues las clases se pueden dar en la casa del profesor. Pero en las ciudades, las escuelas son construidas por arquitectos. Y esos arquitectos tienen que responder también a una serie de leyes. Es decir, no es cualquier edificio. El edificio tiene que reunir unas características determinadas para que la educación se pueda realizar con absoluta normalidad. ¿Alguien ha pensado en las unidades didácticas? O, por ejemplo, ¿cuáles son los contenidos mínimos que tenemos que dar en primer año? Entonces, hay una serie de técnicos, de pedagogos, de psicólogos que han diseñado las unidades didácticas, ¿no? Estamos en el plano, aquí tenemos en el plano de cómo llevamos a cabo la educación en la provincia de La Rioja. Entonces, pues va a haber también una serie de técnicos, de inspectores, directores de escuela, ¿no? Que van a ayudar a que esa educación se pueda implementar en las escuelas. En este caso, en la virtualidad. Y pasamos a este nivel donde aparecen diferentes disciplinas, donde estarían, en el caso de la educación en la provincia de La Rioja,
estaría vinculado a los contenidos. ¿Qué contenidos le damos al estudiante? ¿Un estudiante qué tiene que saber? Pues tiene que saber algo de matemáticas, tiene que saber algo de geometría. Supongo que el estudiante tiene que identificar lo que es un triángulo, un círculo en el ámbito de la geometría. Tiene que saber hablar, tiene que aprender a hablar correctamente, tiene que aprender a leer, a comprender lo que está leyendo. Es decir, leer no es identificar un conjunto de signos y de estructuras gramaticales. Leer implica comprender el texto. Comprender el texto implica que yo sea capaz de poder explicar el texto que he leído con mis propias palabras. Eso es leer. Que yo pueda expresar con mis propias palabras un texto determinado. Entonces, aquí vamos a encontrar los contenidos. Por ejemplo, aquí vamos a responder qué es la educación, qué contenidos tiene que tener la educación. Ahora voy para arriba. Aquí, ¿cómo vamos a ofrecer la educación? Virtual, presencial. Aquí en este nivel vamos a conocer las normativas, la ley de educación, la ley de educación especial, la Constitución, los derechos humanos, porque la educación es considerada un derecho humano, algo que tiene que ser universal. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a una educación de calidad, no una educación simple, sino una educación de calidad. Por eso, y eso es una responsabilidad moral por la cual nosotros, depende de nosotros, del compromiso que nosotros tengamos con el estudiante, con la institución, con la sociedad, de ofrecer una educación de máxima calidad. Por eso nos tenemos que formar. Por eso ustedes también están estudiando, han iniciado la licenciatura en educación especial, porque creen que con su formación no basta, tienen que tener una mayor especialización, unos mayores conocimientos, y de esa manera ustedes van a ofrecer una educación de mayor calidad. Y ojalá ustedes, cuando acaben la licenciatura en educación especial, hagan una especialización, o hagan una maestría, o hagan un doctorado, porque ahí ustedes van a tener una formación de mayor calidad, de mayor complejidad, y por lo tanto ustedes tendrán herramientas para ofrecer una educación de mayor calidad, y al ofrecer una educación de mayor calidad, nosotros vamos a contribuir con el conocimiento, con la comprensión de los ciudadanos de la provincia de La Rioja. Ven cómo todos estos niveles están relacionados. Entonces, yo puedo explicar la transdisciplinariedad en la educación en la provincia de La Rioja. Puedo empezar por aquí, puedo empezar por aquí, puedo empezar por aquí, puedo empezar por aquí, puedo empezar por cualquier lugar. ¿Por qué? Porque todos estos 4 niveles están interrelacionados. En este nivel explicamos el por qué educamos, por qué enseñamos, por qué estudiamos esta licenciatura. Aquí vemos las normativas, las leyes de educación. Si nos remitimos al caso de por qué estudiamos la licenciatura en educación especial, tendremos que conocer el reglamento de estudiantes de la Universidad de la UNDEC. Tendremos que conocer las normativas por las cuales se rige la política educativa de esta universidad. Es lo que hoy en día se está hablando de la institucionalidad. Tenemos que conocer cuál es la institucionalidad de la universidad. Si nos remitimos a nuestro lugar del trabajo, tenemos que conocer cuál es la institucionalidad de nuestra escuela. Aquí está la dimensión técnica. ¿Cómo llevamos a cabo la educación? Si nos remitimos a esta asignatura, pues en este caso la estamos llevando a un nivel virtual, y ese nivel virtual es gracias a que unos informáticos
pues le han dedicado unas horas, unos días, unos meses a diseñar el aula virtual. En este caso, el aula virtual lo he diseñado yo, pero gracias a que ha habido una serie de informáticos que me ofrecen la plataforma virtual para ofrecer esta asignatura. Y aquí estamos al nivel de los contenidos. En mi caso, pues son contenidos que están vinculados a la filosofía y a la sociología y en un contexto de la educación. O sea, a mí lo que me interesa es pensar qué es la educación, qué es la educación, qué es la educación especial, o la dimensión sociológica, cuáles son en qué contexto yo estoy educando. Ahora estoy educando en un contexto virtual, pero si estoy en un contexto presencial, pues ahí yo voy a evidenciar si el estudiante tiene es de altos recursos, de bajos recursos, recursos medios. Eso uno lo puede observar, ¿no? Cómo viste, cómo se expresa, qué celular tiene, si tiene un megacelular o tiene un celular de estos rasquiña, tiene un buen computador o tiene una buena tablet. Entonces, todos esos son elementos que la sociología, o al menos que la disciplina de la sociología, me va a ayudar a poder contextualizar al otro, al estudiante, que también me va a permitir contextualizarme en qué universidad estoy, en qué escuela estoy, en qué provincia estoy, en qué país estoy. Eso me ofrece la sociología. Bien, ¿alguna duda? ¿Más o menos se entiende qué es la transdisciplina? Bien, entonces, ¿cuál es la actividad que tiene nota, que es obligatoria, que hay que realizar en esta unidad, además de presentarse, de realizar la encuesta, que solo la han realizado 12 personas, de completar el perfil, que lo han realizado 15 personas, hay una persona que acaba de presentar, que acaba de completar el perfil y me ha avisado, es el foro. Tenemos que participar en el foro y el foro consiste, ya sabéis que esta actividad consta primero tenéis que participar aquí en el foro y luego tenéis que ir a programa para informarme de vuestra participación en el foro. Entonces tenéis que venir al foro, es decir, aquellas personas que no vale participar en el foro desde programa. En el programa me aviséis que habéis participado en el foro, pero la participación en el foro es en la parte foros, unidad 1, porque esta vez solo hay un foro, bueno, hay dos foros, en la presentación y compresión de los textos, que lo voy a abrir luego, a partir de, luego en este momento está cerrado, pero yo lo voy a abrir, porque a partir de ahora, ¿y cuál es la consigna? Es para poder evaluar el grado de comprensión de los textos, tanto del texto de Egamogan y de Manfred Magnef, quiero que cada estudiante explique su ámbito profesional desde una perspectiva transdisciplinar, tal como lo acabo yo de explicar, indicando con claridad los 4 niveles que plantea el profesor Manfred Magnef. ¿De qué 4 niveles estamos hablando? Estamos hablando de esto. Es decir, yo quiero que esto me lo expliquéis desde vuestra perspectiva, que puede ser desde vuestro lugar del trabajo, o también me lo podéis explicar también como estudiantes de la licenciatura en Educación Especial en la UNDEC. Os doy para elegir. O si uno trabaja en la administración pública, que me explique su trabajo
desde la administración pública. O también ustedes, también, si quieren, me lo pueden explicar desde su lugar como padres o madres, o como su lugar como hijos. Entonces, ustedes me tienen que ofrecer, lo que me tienen que ofrecer es una explicación de la transdisciplina desde vuestro lugar. Y vuelvo a repetir, para poder explicar bien la transdisciplina tenéis que comprender bien la transdisciplina. Vuestro grado de claridad en vuestra explicación va a reflejar vuestro grado de comprensión de la transdisciplina. Y cuanto más claros seáis, mejor nota vais a tener. Si no sois claros, vais a tener una nota baja. Yo lo que voy a hacer en el foro, voy a aceptar todas las participaciones. Si la participación es pobre o es poco clara, en función de los criterios de evaluación que yo ayer, que están explicitados en el programa y que están explicitados en presentación, en función de esos criterios yo os voy a evaluar. Es decir, que si el trabajo, si la participación en el foro es mínima y es poco clara, pues tendrá 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Eso no quiere decir que está reprobado, es decir, que esa persona ha obtenido ese puntaje. Por eso os solicito que le dediquéis horas a la hora de participar en el foro y que el foro no consiste simplemente con expresar con argumentar mi perspectiva transdisciplinar, sino que también tenéis que participar, tenéis que dialogar. Vemos que la transdisciplina se caracteriza por el diálogo de saberes, como diría Boaventura de Sosa Santos. Tenemos que aprender a dialogar como ciudadanos, como académicos, como estudiantes. Tenemos que dialogar entre docentes y estudiantes. La universidad tiene que dialogar con la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Y entonces tenéis que participar y también aquellas personas que opinen, que argumenten las posturas o las explicaciones de los otros compañeros, eso también va a mejorar la nota. Es decir, que yo en un momento determinado, uno participa en el foro, le hago una evaluación y le pongo una nota. Pero si veo que está participando, que está dialogando con los compañeros y veo que aporta, que hace un aporte positivo, entonces yo le voy subiendo la nota. Es decir, yo puedo modificar, la nota la puedo modificar en cualquier momento. Puedo ir. Ahora, en el caso de que una persona se ponga a insultar, no, que tú no tienes ni idea, que eres un ignorante, a esa persona le voy a bajar la nota, obviamente. Se puede subir como se puede bajar. Es decir, que tenemos que dialogar en el respeto, en la comprensión del otro, todo lo que viene diciendo Egamogan en el primer texto. No voy a aceptar el insulto. Insultar es decir, usted no tiene ni idea. Eso es insultar. Ahora, creo que su explicación no es suficientemente clara porque realmente usted está confundiendo la transdisciplinaridad con la multidisciplinaridad y la transdisciplinaridad es esto, 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 esto. Entonces, las opiniones, los comentarios tienen que ser respetuosos, ¿no? A veces la virtualidad nos induce al insulto, a la opinión barata. ¿Y por qué? Porque realmente no estamos frente a la otra persona, estamos distanciados por la virtualidad y a veces eso nos da alas para decir tonterías, a veces. Y entonces en la virtualidad, sobre todo en la virtualidad, en los chats, en los WhatsApps, tenemos que ser mucho más respetuosos que en la presencialidad. Tenemos que ser muy respetuosos, ¿sí? Porque en el otro lado hay un ser humano. Entonces, no es que es una persona anónima, no, es un ser humano. ¿Sí? Y aunque yo no lo conozca, eso a mí no me da derecho a decir cualquier cosa, sino todo lo que le tengo que decir a la otra persona tiene que ser con sumo respeto. Entonces, eso
queda claro a partir del primer texto. Bien, voy a salir de la pantalla. No sé si hay algún comentario. Es decir, no nos ha dado tiempo a la segunda parte, pero ya he dicho que la segunda parte yo no la voy a exigir, no os voy a preguntar en la mesa de exámenes, que habla acerca de la transdisciplinaridad fuerte, donde habla de una serie de principios epistemológicos que a mi modo de ver superan los objetivos de este curso y por lo tanto, si leéis hasta la parte de la hasta el esquema de la transdisciplinaridad, me parece correcto. Estamos bien. ¿Hay alguna duda con respecto a la actividad? Es decir, que es una actividad que tiene que estar ya realizada, que tiene una fecha de caducidad, hay un cronograma. Aquellas personas que la actividad del foro la realicen después del plazo descrito en la actividad van a tener también una nota más baja. Por eso es importante que ustedes vayan al día. Y también cuanto antes uno participe en las actividades, también pues la actividad se ve con buenos ojos y con mejor puntuación. Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta?